Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy. Lo que vamos a ver hoy son espacios vectoriales y combinaciones lineales, ¿verdad? Así que para empezar la clase a mí me gusta dar una pequeña intro. Y no se preocupen, acá hay mucho texto, pero yo les voy a explicar y no van a tener que leer nada. Entonces, cuando hablamos de espacios vectoriales, normalmente estamos hablando de un cierto conjunto que tiene ciertas propiedades especiales, ¿verdad? Entonces, una de ellas, muy importante, es la suma, ¿verdad? Nosotros tenemos alguna suma definida de una forma que se cumplen ciertas propiedades entre los componentes del conjunto. Por ejemplo, ustedes cuando tenían vectores de dos componentes, ustedes la suma usual era sumar componente a componente. Sin embargo, esa suma puede ser varias cosas además de la suma usual, puede ser cualquier cosa. Entonces tengan más cuidado con eso y recuerden que puede ser diferente y según eso se cumple o no se cumple estas cosas acá. Las propiedades ya son cosas que ustedes sinceramente no deberían de intentar memorizar y después hacer los ejercicios, sino que deberían hacer los ejercicios con una lista de estas propiedades y a medida que están haciendo los ejercicios, se les van a ir quedando de memoria las propiedades, ¿ok? Entonces esa es la forma en la cual yo les recomiendo utilizar estas propiedades. Pues ya vamos a ver enseguida con ejercicios cómo se usan realmente en un ejercicio estas propiedades para verificar si algo es o no un espacio vectorial. Las operaciones que están en rojito son las operaciones que involucran a vectores o a un escalar por un vector. Entonces, hablamos de un espacio vectorial cuando tenemos ese conjunto con esa suma, pero también tenemos un cuerpo de escalares que de cierta forma interactúan con ese conjunto. Entonces, normalmente en nuestros cuerpos nosotros no usamos cuerpos raros, solamente usamos dos cuerpos. E incluso tenemos un tercero acá como ejemplo, pero normalmente solo usamos o los complejos o los reales. No solemos usar nunca los racionales porque tienen ciertas complicaciones, ¿verdad? Pero esos son los únicos cuerpos que vamos a estar usando siempre. Y ustedes se van a dar cuenta que en realidad la mayoría de las veces ni siquiera eso, vamos a estar usando solamente los reales muchas veces. Los complejos vamos a usar poco, pero es importante entender también sobre los complejos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora yo les puse todo con colorcitos, después eso ya no va a ser así. Pero solamente para que puedan ver en estas propiedades de acá que cuando relacionamos a los escalares con los vectores, estas propiedades involucran muchas veces, a ver, por ejemplo, esta de acá. Esta de acá me dice que si yo tengo un escalar por la suma de dos vectores, esta es el producto de un escalar por un vector, ¿verdad? Eso debería de distribuirse respecto a esta suma, ¿ok? Entonces eso debería de ser igual. Y van a ver después que no necesariamente siempre son iguales esos. Después debería haber una distributividad respecto a la suma de escalares. Entonces, si yo estoy sumando dos escalares, que es muy distinto a estar sumando dos vectores, eso se debería también de poder distribuir respecto al producto de un escalar con un vector. Y acá la asociatividad de los productos es algo tan interesante que a veces pasa desapercibido. Pero acá esto es el producto entre dos escalares, esto de acá. Y esto es el producto entre un escalar y un vector. Sin embargo, acá tenés el producto entre un escalar y un vector y después nuevamente el producto entre un escalar y un vector. ¿Ok? Entonces, esa relación es un poco, a veces se pierde cuando no le usamos colorcito o símbolo distinto. Último, tenemos que el elemento neutro del cuerpo con el que estamos tratando, multiplicado por cualquier vector, debería de darme de vuelta el mismo vector. ¿Cuál suele ser el elemento neutro en los números reales con las operaciones usuales? Suele ser el número uno, ¿ok? Suele ser el número uno. Y en los complejos también suele ser el número uno. Y así cuando tenemos las operaciones usuales. Y como no vamos a estar tratando con cuerpos raros, siempre va a pasar que va a ser uno, ¿verdad? Pero eso ya es un detalle. Entonces, tenemos ciertos espacios vectoriales usuales que ustedes ya pueden dar por hechos
y que les van a servir mucho para después. Ustedes tienen que saber que los vectores de Kn, o sea, Rn, por ejemplo, si yo tengo un vector de 10 componentes reales, y eso forma un espacio vectorial sobre los reales. Y atiendan la palabra. Tipo, yo cuando tengo un espacio vectorial respecto a cierto cuerpo, yo digo que tengo un espacio vectorial sobre dicho cuerpo. ¿Ok? Entonces, siempre que escuchen eso, van a tener que interpretar de esa forma. Yo tengo un espacio vectorial sobre los reales. Eso quiere decir que, sea lo que sea ese conjunto, los escalares son reales, los que se usan. Ya vamos a ver más sobre eso después, no se preocupen. Después, matrices. Si yo tengo matrices que tienen componentes reales, por ejemplo, eso es un espacio vectorial. Si yo tengo polinomios, eso es un espacio vectorial. Y a veces tengo polinomios hasta cierto grado, eso también es un espacio vectorial. Funciones racionales, funciones continuas, todo esto son espacios vectoriales sobre, o sea, no estoy diciendo el cuerpo, pero ustedes pueden asumir para la simplicidad en este caso que es el cuerpo real, ¿ok? Usen escalares reales y todo tranquilo, todo sencillo. Después vamos a ver cosas más difíciles. Y bueno, acá hay una cosa que ustedes en álgebra lineal uno vieron, por ejemplo, que siempre un plano, un hiperplano o una recta que pasa por el origen es un subespacio de R no sé qué. Esos son espacios vectoriales también, ¿verdad? Sin embargo, acá hay algo muy, muy interesante. Este de acá. Cualquier cuerpo siempre es un espacio vectorial sobre algún subcuerpo dentro de él. Eso es muy importante porque, por ejemplo, los números complejos son un espacio vectorial sobre los números reales. ¿Y cómo podemos pensar en eso? Y vamos a pensar de la siguiente forma. Si yo tengo un número complejo z, ese número complejo tiene la siguiente forma. A más b por i, ¿verdad? Donde a y b son reales. ¿Qué pasa cuando yo multiplico k por un vector z y esa k pertenece a los reales? Lo que va a pasar es que esto va a ser igual a k por a más k por bi. Y eso va a seguir perteneciendo a los complejos. Entonces, de cierta forma, no hay forma de que yo multiplique a un escalar real por un número complejo y que eso deje de pertenecer a los números complejos. Entonces, de esa forma yo puedo decir siempre que, bueno, este tiene que ser un espacio vectorial. Después vamos a ver bien cómo eso se define, pero por el momento es sencillo verlo de esa forma. Bueno, y algunos ejemplos inusuales, esto ya le pueden sacar screen o ver en la grabación si quieren, pero básicamente tenemos acá algunos ejemplos que, por ejemplo, cuando B es igual a R2, K es igual a los reales y la suma está definida, o sea, es la suma usual de vectores, componente a componente, ¿verdad? Si es que tenemos esta operación de producto por un escalar que agarra y le eleva a cada una de estas componentes a la k, entonces se cumplen casi todos los axiomas. Pero el quinto y el sexto no se cumplen. ¿Qué era el quinto y el sexto? El quinto era este de acá y el sexto era este de acá. Entonces, acá estos son ejemplos simplemente de casos en los que se cumplen, casos en los que no se cumplen. ¿Ok? Vamos a pasar a ejercicios para que todas estas ideas se asenten mejor, ¿sí? Vamos a empezar. Ahí estamos. Bueno, este primer ejercicio es más bien un repaso, o sea, le voy a decir cómo es la temática de este semestre y también parecía la temática del semestre anterior. Los auxiliares estamos haciendo todos los mismos ejercicios, entonces siempre todos van a tener la misma práctica con todos los auxiliares si es que entran a clase, ¿verdad?
Y la idea con eso es que nadie se pierda de algún ejercicio que es bueno, otro que es malo, lo que sea. Entonces ya se sabe exactamente lo que ustedes vieron en clase. Pero les cuento algo. Esos ejercitarios semanales que se hacen, de esos ejercitarios semanales salen muchísimo en los exámenes. Y tienen que fijarse nomás en lo que salió en los exámenes del semestre anterior. Salieron muchísimas cosas de los ejercitarios semanales. Así que es muy importante que ustedes en clase, después la semana que viene, si quieren, terminan la clase o en medio de la clase incluso me interrumpen, me preguntan sobre los ejercicios que no les salieron y vemos todos juntos y podemos compartir. Entonces, eso sería bueno porque les aseguro, sí o sí salen esos ejercicios de los ejercitarios semanales. Bueno, vamos a empezar. Tengo este sistema acá, me dice determinar si las filas de A son LI. O sea, nos está pidiendo saber si las filas son, o sea, una fila es la combinación de la otra, ¿verdad? Básicamente. Entonces nos gustaría escalonar tal vez. Pero vamos a leer todito primero porque así a lo mejor nos saltamos pasos. ¿Puedo resolver el sistema gráficamente? Y se puede seguramente. ¿Qué gráfico? ¿Verdad? ¿Qué observo si grafico las columnas de A? ¿Qué observo si grafico las filas de A? Bueno, entonces vamos a hacer esto con el sistema completo ya, porque me parece que va a ser más sencillo de esa forma. Voy a escalonar todo el sistema, ¿verdad? Voy a agarrar acá y voy a hacer, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Fila 2 menos 3 veces fila 1. Ahí está. Y de esa forma acá nos quedaría 0, acá nos quedaría 0 también. Y parece que vamos a tener un problema porque acá 5 menos 3 no es igual a 0. 5 menos 3 va a ser igual a 2. Entonces, tenemos un pequeño problemita acá. Parece que este sistema no tiene solución, ¿verdad? Porque como podemos ver, 0 por x más 0 por y nunca va a ser igual a 2. Entonces no hay solución para este sistema. Y ahora viene el tema del gráfico. Es importante que nosotros sepamos interpretar esto, pero también es importante que sepamos a lo mejor pensar gráficamente a veces porque nos puede ayudar mucho. A ver, 1, 5. Entonces la recta tiene que pasar por acá, por acá, por ahí. Ok. Entonces esta primera ecuación de acá, si ustedes quieren graficar, les va a salir algo parecido a esto. Les va a salir una recta con una pendiente bastante empinada que pasa por el punto x igual a 1 cuando y es igual a 0. ¿Ok? Y en el siguiente caso, vamos a tener que cuando x es igual a 0, no, cuando y es igual a 0, vamos a pasar por el punto 5 tercios. Eso sería para la segunda recta de acá. Entonces 5 tercios es un poquito más que 1 y la pendiente de esa recta va a ser la misma. Entonces lo que pueden ver acá es que, a ver, lo que pueden ver acá es que estas dos rectas no se intersectan en ningún punto y lo que nosotros sabemos de las ecuaciones es que necesariamente se tienen que intersectar para tener una solución. La solución es la intersección de dos espacios vectoriales, ¿verdad? O sea, de dos rectas, perdón, no son espacios estos. Lo siento. Pero sí, eso nomás deben de saber. Y ahora, ¿qué pasaría si graficamos por columna? Bueno, va a pasar algo parecido. Básicamente, estos dos vectores columnas que están acá son uno el múltiplo del otro, y eso lo podemos ver. Entonces, vamos a tener el vector 1, 3, sería 1 más o menos por acá, entonces 1, 3 está ahí. Y después
5, 15 va a estar más o menos por ya bastante lejos, ¿verdad? Un poquito lejos. Pero bueno, por allá. Y entonces lo que yo puedo generar con esos dos vectores de ahí es toda esta recta de acá. ¿Ok? Toda esa recta puedo generar con esos dos vectores. Pero hay que saber, ¿dónde está este vector 1, 5? Bueno, vamos a ver. Ese vector está en 1, y acá era 1, 3, y acá arriba tiene que ser 1, 5. Entonces, ¿puedo yo generar ese vector con estos otros dos? La respuesta es que no. No puedo yo salir de esta recta hasta este punto de acá. ¿Ok? Entonces ese fue un pequeño repasito de álgebra lineal 1, ¿no? Como para recordar esos conceptos básicos. Y bueno, noticias raras. ¿Se está entendiendo hasta acá todo? Ahora vamos a empezar con lo... Ok, Se entiende, bro. genial, me alegro. Entonces, vamos a empezar con los espacios vectoriales ahora. Y bueno, este es un... A ver, esta definición acá a mí me confunde un poco cuando le llamas A, B, C, D, ¿verdad? A los vectores. Entonces yo siempre le llamo de una letra y después sus componentes empiezan en uno y terminan en la cantidad de componentes. Eso de preferencia mía, pero realmente me ayuda mucho a no mezclarme tanto. ¿Está bien? Entonces, si a ustedes les ayuda de esa forma, les recomiendo hacerlo de esa forma. Entonces acá, por ejemplo, redefiní un poco las operaciones, porque acá nos dice, dado el conjunto B de los pares ordenados X y, o sea, son vectores de dos componentes reales, con las operaciones de suma y producto por escalar definidas como estas, determine cuáles de los axiomas se cumplen y cuáles no. Es un ejercicio bastante largo, pero sí se está grabando, no te vayas a preocupar. Bueno, entonces, no sé si sabían nomás, pero la facultad creo que ya no renovó el pack premium o lo que sea de las cuentas de Google, por eso es lo que ya no podemos grabar las reuniones así nomás. Estoy usando un software aparte. Igual recuérdenme siempre al comienzo de la clase, ¿sí? Bueno, ya está. Entonces vamos a empezar. La primera propiedad que ustedes deberían de empezar a probar, y esto va por comodidad más que nada, es la conmutatividad. Porque si ustedes prueban la conmutatividad, les va a ayudar a probar esta propiedad de acá y esta propiedad de acá más rápido, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no prueban que para cualquier par de vectores es lo mismo sumar b más u que sumar u más b, entonces lo que va a pasar es que acá van a tener que probar que b más el vector nulo es lo mismo que el vector nulo más b, que es lo mismo que b. Sin embargo, si ustedes ya saben que estos dos son iguales siempre, entonces este de acá ya no se hace falta probar. ¿Ok? Es importante recordar eso. Eso es por eso nos conviene probar la conmutatividad primero. Vamos a probar. Yo tengo acá que u más b es igual a esto. Entonces, esto es u1 más b1 sobre 2, u2 más b2 sobre 2. ¿Ok? Esa es la definición, básicamente. De la definición, yo puedo agarrar y transformar un poquito, porque recuerden, la suma usual entre números reales es conmutativa. Entonces, eso es igual a b1 más u1 sobre 2 y b2 más u2 sobre 2. Y eso no es nada más y nada menos que b más u, según la definición. Entonces, esto verifica la conmutatividad. ¿Ok? Vamos a poner en verde. O sea, vamos a marcar en celeste nomás acá. Acá va a ser más sencillo. Se verifica la conmutatividad. Genial. La asociatividad es garrísima, pero le voy a mostrar el paso a paso cómo se hace. Primero que nada tenemos que tener b más u, ¿verdad? Según mi cosito de acá. Primero vamos a hacerlo de la izquierda, después vamos a hacerlo de la derecha y ver si los dos son iguales. Entonces b más u vamos a hacer primero.
este debe ser igual a B1 más U1 sobre 2, B2 más U2 sobre 2. ¿Ok? Después tenemos que tener B más U más W. Y acá se vuelve interesante que entendamos bien la definición. La definición lo que nos dice es agarrar la primera componente del primer sumando más la primera componente del segundo sumando y dividir entre 2. Entonces, esta es la primera componente para este vector. ¿Ok? Entonces vamos a tener B1 más U1 sobre 2 más W1, todo eso sobre 2. Y en el siguiente término vamos a tener B2 más U2 sobre 2 más W2. Ok. Ustedes pueden reordenar eso para que sea más sencillo si quieren. La verdad que es cuestión de cómo les gusta más, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el lado izquierdo de esta propiedad. Ahora queremos el lado derecho. Vamos a hacer eso. Un asterisco. Vamos a dejar acá el siguiente. Vamos a hacer primero lo que está en paréntesis, siempre se hace primero. U más W, ¿verdad? U más W debe ser igual a U1 más W1 sobre 2, U2 más W2 sobre 2. Ahí está. Y luego vamos a tener B más ese resultado que tenemos ahí. Entonces va a ser U más W, así. Y vamos a preparar acá ya más o menos cómo se ve esto. Acá vamos a tener B1 más, y acá vamos a tener B2 más. Ok, entonces acá tenemos que meterle acá esto, U1 más W1, U2 más W2. Entonces le voy a preguntar a ustedes, en que alguien me diga, ¿este de acá y este de acá son iguales o son diferentes? Porque yo puedo factorizar un poquito a lo mejor, pero así a simple vista, ¿qué les parece? ¿Son iguales o son diferentes? Pueden ponerme en el chat nomás. Les gustaría. Buenísimo. Me encanta que estén siguiendo. Entonces son diferentes todos. Y ahora sí, recuerden, este tema no es difícil, pero es bastante complicado hacer bien, en especial si no tenés colores como yo tengo ahora. Entonces presten más mucha atención, pero no es difícil. Le va a salir bien si es que prestan atención. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿se cumple o no se cumple esto? No se cumple, no hay asociatividad. Genial. Entonces así nomás ustedes tienen que ir yendo con cada axioma, ir probando, ¿verdad? Vamos a probar el del elemento neutro, por ejemplo, ahora. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser un elemento neutro? Yo tengo que U más un elemento neutro. Vamos a ponerle que es igual a esto. U1 más 0,1 sobre 2. O pueden decir que es O1. No sé, como les parezca mejor. U2 más 0,2 sobre 2. Ahora, yo no tengo más que probar que esto también debe ser igual a esto más esto. Yo sé que eso es cierto para todo vector, como les había dicho. Entonces, lo último que me debería pasar acá es que esto debería de ser igual. Vamos a ponerlo con tres rayitas. Debería de ser igual a U1, U2, ¿verdad? Porque se supone que el vector nulo más cualquier vector debe ser igual al vector que le estoy sumando. Entonces, la única forma que eso sea cierto es que, a ver, U1 más 0,1 sobre 2 sea igual a 1
y que U1 más 0,2 sobre 2 sea igual a U2. Y entonces acá nos va a salir lo siguiente, nos va a salir que esto debe ser igual a U1 y que esto debe ser igual a U2 para todo U que pertenece a nuestro conjunto B. ¿Es eso posible o no es posible? No es posible. El vector nulo, el elemento neutro aditivo para los vectores, debe ser único. No puede ser variable para cada vector con el que se esté sumando, ¿verdad? Debe ser un único vector. Entonces, esto nuevamente no se puede cumplir. Porque recuerden, ¿por qué tiene que ser único? Porque esto tiene que ocurrir para cualquier vector, ¿verdad? Entonces, si yo agarro un B que no sea igual a U, va a dejar de ser cierto que B más el vector nulo es igual a B, ¿verdad? Va a dejar de ser cierto eso. Ese es el problema. Por eso es que tiene que ser un único vector en cualquier cosa. Bueno, y acá el mejor axioma de todo, porque si el segundo no se cumple, el tercero tampoco se puede cumplir porque no hay los elementos neutros, ¿verdad? Ya está. Ese tampoco se cumple. Genial. Hasta ahora todo estupendo, ¿verdad? Me imagino. Todo bien. Ahora, en este ejercicio en particular, si estoy haciendo lo correcto. En este ejercicio, a ver, creo que los siguientes axiomas puede que se cumplan. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar el quinto axioma. Vamos a recordar nomás que K por B es igual a B1 a la K, B2 a la K. ¿Ok? La suma espero ya se recuerden. Entonces vamos a probar el quinto axioma. El quinto nos dice que K por la suma debería ser igual a la distribución de eso. Entonces vamos a hacer K por la suma. Yo me recuerdo más o menos de memoria cuánto era la suma, así que voy a anotar nomás ya. La suma era B1 más U1 sobre 2, B2 más U2 sobre 2. Y K por un vector eleva sus dos componentes a la K. Entonces acá me quedaría el resultado de eso va a ser igual a, vamos a poner nomás acá, B1 más U1 sobre 2 elevado a la K y B2 más U2 sobre 2 elevado a la K. Genial. Entonces, hasta ahí tenemos K por B más U. Ahora nos falta K por B. Bastante sencillo ese. Va a ser B1 a la K, B2 a la K, K por U. Y ahora tengo que aplicar la suma de estos dos amigos de acá. Entonces, la suma de dos vectores, esta era la primera parte, vamos a poner un asterisco, esto es la segunda parte. La suma de dos vectores agarra y le suma sus dos componentes y le divide entre 2. Entonces acá me quedaría B1 a la K más U1 a la K dividido 2 y luego B2 a la K más U2 a la K dividido 2. Así. Entonces, creo que también es bastante natural, bastante obvio a caminar y darse cuenta que este y este no son iguales, ¿verdad? Tipo, a ver, vamos a comparar los resultados finales. Este y este, ¿verdad? No son iguales, porque primero que nada, acá yo tengo 2 nomás abajo y allá yo voy a tener 2 a la K abajo. Y eso ya cambia muchísimo el tema. Y además de eso, es muy... Ustedes creo que deberían de reconocer que hay muchos casos en los que A más B elevado a la N es distinto de A a la N más B a la N, ¿verdad? Son muy pocos los casos particulares en los que vos podés elegir valores
de A, B y N para que eso sea cierto. Entonces, como no es para todos los valores reales, bueno, no se puede, ¿verdad? Voy a dejarlo de esa. Bueno, creo que, vamos a ver, ¿no se cumple entonces ese? ¿No se cumple ese axioma? Podemos pasar al siguiente. Son muchas axiomas, ¿eh? Estamos en un ejercicio bastante largo este, pero vamos a ver. Mm, mm. A ver, vamos a ver uno rapidito, ¿verdad? Vamos a ver el octavo. ¿Será que ocurre que uno por el vector b1, b2, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual a eso? Va a ser igual a b1 elevado a la 1, b2 elevado a la 1, también va a ser igual a b1, b2, que es igual a b, ¿verdad? Entonces, efectivamente el elemento neutro por cualquier vector le va a dejar al vector de la misma forma, entonces este axioma de acá sí se... Buena onda, ¿verdad? Facilito. Ahí ya nos quedan estos dos nomás por hacer. Vamos a intentar hacer este de la asociatividad y este último ya les dejo de ejercicio para ustedes, ¿verdad? Pero todo el proceso siempre es el mismo. A ver, vamos a hacer el 7. En el 7 digamos que tenemos dos escalares A y B multiplicados por un vector B. Entonces eso va a ser B1 elevado a la A por B, B2 elevado a la A por B. ¿Ok? Y si yo tuviera A por B, eso va a ser A por B1 a la B, B2 a la B. Que al final me va a dar B1 a la B elevado a la A. Ustedes saben que exponentes se multiplican ahí, entonces me quedaría B1 a la A por B. Si hay dudas sobre eso, díganme nomás y hacemos el paso a paso. Así. Entonces estos dos sí son iguales en este caso y parece ser que este axioma sí se cumple. Genial. Este sí se cumple. ¿Cuántos axiomas se cumplieron hasta ahora? Solamente dos, la conmutatividad y estas cosas acá. Entonces este de acá no se cumple. Bajo. O sea, perdón, no es que no se cumple, no verificamos todavía, pero les dejo detalle. Ahí te voy a poner una raya. Casi, casi se cae. Bueno, entonces eso sería todo por este ejercicio. Vamos a pasar a un siguiente. Lastimosamente en esta semana tenemos muchos de estos ejercicios largos, ¿verdad? Pero no se preocupen, no vamos a hacer todo. Por ejemplo, en este ejercicio acá tenemos vectores reales de dos componentes. Volví a escribir acá las operaciones. Tenemos una suma rara y tenemos un producto por un escalar raro. ¿Por qué es raro? Porque este producto por un escalar agarra y da la vuelta al vector cuando le multiplico por el escalar. Y esta suma agarra la primera componente de u y la segunda componente de b y le suma. Y después agarra la primera componente de b y la segunda de u y le suma en la segunda de este resultado. Entonces es un poco complicado. Acá, por ejemplo, les puse ya lo que se cumple y lo que no se cumple como para que tengan en cuenta. Y con estas operaciones raras acá no se cumple absolutamente nada, ¿verdad? Entonces es un tema difícil. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, la conmutatividad para tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo veo la conmutatividad? Bueno, yo voy a hacer u más b ya tengo, entonces vamos a hacer b más u. B más u. Entonces agarro y sumo la primera componente de b más la segunda componente de u y luego la segunda componente de b más la primera componente de u. Así. ¿Son estos dos iguales? No son iguales, entonces no hay conmutatividad. Bajo. Puede haber elemento neutro. Vamos a ver si puede haber elemento neutro. Si yo hago u más el elemento neutro, eso va a ser igual a u1
más 0,1, U2 más 0,2. Ah, perdón. Acá esto es lo que tengo que borrar. Este tiene que ser igual a 2, este tiene que ser igual a 1. Ahí está. Y esto debería de ser igual a U1, U2. Entonces, en este caso, estaría bueno que este amigo de acá sea igual a 0 y que este amigo de acá sea igual a 0 también. Sin embargo, yo cometería un error al verificar solamente en este sentido, porque como pueden ver, la conmutatividad no, no se verificó. Entonces, si la conmutatividad no se verificó, yo tengo que verificar en ambos sentidos esto. Vamos a ver qué pasa cuando yo sumo el vector nulo más u. Y ahí ocurre que voy a tener 0,1 más u2, 0,2 más u1, y eso debe ser igual a u1, u2. Y la única forma que eso ocurra es que este sea igual a u1 menos u2 y que este sea igual a u2 menos u1. Y como les dije, no puede pasar eso de ahí porque eso es particular para un solo vector y no va a funcionar para todos los demás. ¿Ok? Entonces, necesariamente no existe ahí un elemento neutro y bueno, bajo. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Se está siguiendo todo bien? ¿No hay problemas? A ver, en el examen podemos usar U y B o sí tenemos que usar las letras que da el ejercicio. Ustedes tienen que definir en el examen lo que a ustedes les es cómodo. Yo jamás usaría en el examen esas letras porque me voy a mezclar, yo sé que me voy a mezclar y me va a salir mal. Entonces, medio que sí o sí yo voy a definir, bueno, estas son mis variables, así yo estoy usando y después ya va a ser más sencillo. A ver, así me dijo, de alguna forma tiene que ser simétrico. Para que se cumplan todos, tiene que haber ciertas propiedades, pero te sorprendería. Hay muchas cosas que se cumplen y no esperarías, ¿verdad? Siempre tenés que verificar todo. Bueno, este es un muy mal ejemplo, ¿verdad? Acá no se cumple absolutamente nada, pero lo único que se cumple es este de acá y bueno, como pueden ver, no es muy buen ejemplo. Acá, por ejemplo, el tercer ejercicio era exactamente lo mismo, no se cumplía absolutamente nada. Entonces yo dije, no aguanto más que no se cumpla nada y modifiqué un poquito, ¿verdad? Modifiqué y ahora tenemos este ejercicio. En este ejercicio de acá, este sí está purete, porque acá se van a cumplir casi todas las cosas. Vamos a ver qué dice el ejercicio. El ejercicio dice que tenemos vectores de esta forma, tales que sus componentes son números reales positivos. Atiendan, si son números reales positivos, no le incluya el cero, ¿ok? No le incluya el cero. Para que le incluya el cero, normalmente suele tener acá abajo un cerito, ¿ok? Eso es normalmente lo que se suele usar en notaciones comunes que yo suelo ver. Sin embargo, si es que ustedes tienen alguna duda en un ejercicio sobre eso, le preguntan al profesor, les tiene que responder, ¿ok? No les puede dejar nomás ahí colgando, ustedes tienen que saber interpretar. No, nada de eso. Bueno, entonces, voy a verificar si cumplen los axiomas. Estas son las operaciones. La operación es que agarra las primeras componentes y les multiplica. Y la operación de producto por un escalar es agarrar y elevar a ese exponente, ese escalar. Bueno, entonces cosas que se van a cumplir, la asociatividad se va a cumplir. Sí o sí se va a cumplir la asociatividad. Ustedes tienen que verificar eso, no me vayan a creer, pero se va a cumplir, les cuento. Nunca crean en sus profesores, siempre verifiquen lo que sus profesores dicen. Después, elemento neutro, ese está purete, el elemento neutro. Pero vamos a ver la conmutatividad primero. La conmutatividad se va a cumplir porque yo tengo u más b y eso es igual a u1, b1, u2, b2. Después eso yo puedo cambiar de orden
para que sea B1 U1, porque la multiplicación conmuta, la multiplicación entre números reales, y eso finalmente es igual a B más U. ¿Ok? Entonces hay conmutatividad. Genial. Ese se cumple. Super. Y el elemento neutro está purete porque este es el primer elemento neutro que vamos a ver hoy, que va a ser distinto del vector 0, 0, ¿verdad? Siempre vemos el vector 0, 0. Sin embargo, no necesariamente el elemento neutro es el vector 0, 0. ¿Ok? Eso es algo para que tengan en cuenta. Vamos a ver. Si yo tengo U más el vector nulo, ahora recordemos que hay conmutatividad, ya no tengo que verificar ambos lados. Me quedaría U1 por 0,1, U2 por 0,2. Eso debe ser igual a U1, U2, que es igual a U, ¿verdad? Y para que eso ocurra, más vale que este amigo de acá sea igual a 1 y que este otro también sea igual a 1. Y entonces tenemos nuestro elemento neutro. Nuestro elemento neutro es igual al vector 1, 1. Pega, ¿verdad? Ya no es más el vector 0, 0. A mí por lo menos me gusta cuando ocurre eso, porque si no, después no entiendo. Siempre el vector es el 0, 0, ¿qué es lo que está pasando, verdad? No siempre. Depende de las operaciones. Entonces acá hay un elemento neutro. Les voy a, em, hacer saber que también siempre va a haber elementos inversos acá. U más U', vamos a ponerle. Esto va a ser igual a U1 por U'1. U2 por U'2. Y eso debe ser igual a el vector nulo, que en este caso es 1, 1. Entonces, ¿a qué debe ser igual U' para U? U'1 tiene que ser igual a 1 sobre U1. Y U'2 debe ser igual a esto de acá. ¿Ok? Entonces, primera vez que podemos ver qué es lo que es la inversa para un vector, porque primera vez que tenemos elementos neutros, ¿verdad? No era tan sencillo, entonces parece, ¿verdad? Porque ahora el vector inverso es 1 sobre el vector, o sea, sobre cada una de las componentes, ¿verdad? Genial. Y vamos a ver un poco si eso tiene sentido con lo siguiente, porque les voy a mostrar algo interesante. Ustedes van a ver más adelante que sí o sí, si yo tengo un elemento en los escalares para nosotros suele ser el número 1, que es el elemento neutro multiplicativo, su inversa aditiva, el prima, que para nosotros suele ser menos 1, tiene que cumplir, y esto es muy interesante, tiene que cumplir que B' tiene que ser igual a E' por B. O sea, en un caso usual, B' debe ser igual a menos 1 por B. ¿Ok? Eso parece medio raro cuando uno empieza a pensar en operaciones distintas a las usuales, pero se tiene que cumplir eso y es bastante interesante porque nosotros damos muchas veces por hecho, pero no necesariamente es así. A ver, vamos a ver en este caso, por ejemplo, si yo quiero U', ¿será que eso es igual a menos 1 por U? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá en el producto por un escalar? Ah, buenísimo. El producto por un escalar agarra y le multiplica las componentes por ese escalar. Entonces acá tenemos U1 a la menos 1, U2 a la menos 1. Genial, entonces coincide con esto de acá. Está buenísimo, ¿verdad? Para que lo vean más. Vamos a ver el quinto axioma, creo que se va a cumplir, no estoy tan seguro. Creo que todo se va a cumplir. No estoy un poco seguro, pero creo que este es un espacio vectorial. Ah, bueno. En mi intro creo que tenía este.
Ah, acá lo está. Si yo tengo R positivos de dos componentes, yo tengo esta suma entre vectores y este producto por un escalar, se cumplen todos los axiomas. Buenísimo. Tenía lo anotado ahí. Entonces, como pueden ver, les dejo este como para que puedan seguir verificando las propiedades. Está bastante bueno este ejemplo porque acá tenemos un espacio vectorial que no tiene las operaciones usuales, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí o ya podemos, o sea, o ya quieren pasar? A ver, ¿qué dice? Pero el exponente k seguro no le incluye al cero. Eso es mentira. Sí le incluye al cero. Sí, porque recordad que cualquier número real elevado a la cero te da uno. Ahora, real positivo estamos hablando acá, perdón. Real positivo. Porque fíjate, ¿por qué es importante que esto sea real positivo y no otra cosa? Esto. Imagínate que no sea real positivo. ¿Yo puedo elevar cualquier número a la menos uno? No. Yo si elevo cero a la menos uno, eso está indefinido, ¿verdad? Entonces, más vale luego que mis vectores no puedan tener cero en sus componentes. Y la otra pregunta que les puedo hacer es, ¿yo puedo elevar un número negativo a la un medio, por ejemplo? Un clásico, ¿verdad? Raíz de menos uno. ¿Yo puedo hacer eso? No. Eso ya es un número complejo, no es un número real. Entonces, bueno, em, por eso es que esto tienen que ser los números reales positivos para que esto sea un espacio vectorial sobre los reales. ¿Está bien? Si hay más dudas, escríbame nomás. Yo voy a responder sin problema. También 0 a la 0 está indefinido. No sé si recuerdan eso, pero en cálculo creo que se da que 0 a la 0 está indefinido. Bueno, ya hablamos mucho de 8 axiomas y vamos a ser sinceros. Este proceso es largo, pesado y no da gusto, ¿verdad? Ustedes tienen que manejar para saber lo horrible que es, solamente. Y porque después nunca más van a querer hacer, una vez que hagan esto una que otra vez. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. ¿Todos los propios hacen esto todo el día cuando están haciendo álgebra lineal? No, no, para nada, nadie hace esto. Lo que hacemos es que buscamos subespacios vectoriales. ¿Y qué es lo que es un subespacio vectorial? Bueno, yo tengo un espacio vectorial más grande, que es una cosa que yo ya definí, yo ya sé que eso es un espacio vectorial, yo ya tengo claro la idea. Yo agarro un subconjunto nomás ya. Y un subconjunto ya no necesito verificar todos los axiomas, yo puedo verificar solamente tres cosas importantes y con esas tres cosas importantes yo ya sé que lo que tengo es un espacio vectorial también. Entonces, a un subconjunto de un espacio vectorial, que también es un espacio vectorial, le llamamos un subespacio vectorial. ¿Ok? Tiene la parte de subconjunto con espacio vectorial. Eso es más. Entonces, ¿qué es lo que ya tengo que verificar? Bueno, acá tengo unas notas que ustedes pueden mirar si quieren después, pero básicamente se reduce a esto. Yo tengo que verificar o estos tres axiomas o estas cosas de acá. Yo tengo que verificar que el vector nulo sigue en el conjunto, porque si el vector nulo desapareció del conjunto, ese ya no va a ser un espacio vectorial ni por si acaso, porque yo necesito pues el elemento neutro. Eso es uno de los axiomas más importantes, el elemento neutro aditivo. Entonces ese no me puede faltar. Tiene que pasar que la suma de dos vectores tiene que seguir perteneciendo al conjunto, porque si es que no sigue perteneciendo al conjunto es un problema. Y tiene que pasar que el producto por un vector, de un vector por un escalar, mejor dicho, tiene que seguir perteneciendo al conjunto.
Entonces acá tenemos algo que no es un espacio vectorial. Esto es una recta que pasa paralela al origen, pero no pasa por el origen. Y acá está dibujado las tres principales fallas de esta recta. Una de ellas no pasa por el vector nulo. La otra, si yo sumo dos de sus elementos, sale fuera de la recta. Y la otra, si yo multiplico a cualquiera de sus elementos por un escalar distinto de 1, sale de la recta también. Entonces, ahí está todo un problemón, ¿verdad? Y la otra forma de verificar que algo es realmente un subespacio vectorial es que si yo agarro una combinación lineal de dos elementos cualquiera, más vale que esa combinación lineal siga perteneciendo al conjunto. ¿Ok? Entonces, si ustedes no recuerdan lo que es una combinación lineal y todo eso, una combinación lineal es cuando yo agarro dos elementos o más, les multiplico por dos o más escalares distintos de cero, ¿verdad? La verdad que incluso pueden ser cero, no importa, pero una combinación lineal es cuando yo agarro escalares por vectores, les sumo y consigo otro vector, ¿verdad? Eso es una combinación lineal. Entonces, básicamente tiene que pasar que esa combinación tiene que seguir perteneciendo al conjunto. Y eso engloba estos tres axiomas de acá. Entonces les voy a decir por qué es importante saber estas dos cosas. ¿Por qué no saber esto nomás o esto nomás? Este de acá es mucho más fácil cuando yo ya sé que el conjunto parece que va a ser un subespacio vectorial. Y este de acá es mucho más fácil cuando yo estoy buscando contraejemplos para decir que este no es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, eso sería el resumen de la teoría que les puedo dar. Si tienen más dudas sobre eso, pregúntenme o a los profes de teoría. Y si no, vamos a seguir y vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver este primer ejemplo de acá, por ejemplo. Tengo dos subespacios vectoriales. Yo quiero saber si estos son, o sea, tengo dos conjuntos y quiero saber si son subespacios vectoriales. Entonces yo tengo un conjunto más grande B que es igual a R3. Y yo sé que B es espacio vectorial sobre los reales. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber si W o U son espacios vectoriales, yo solamente necesito verificar si los mismos son subespacios de B. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que eso, el caso número 1 sería W. Acá vamos a ponerle 1 y acá vamos a ponerle 2. W, a algunos se le ocurre una idea de cómo verificar que es o no es un espacio vectorial. A mí se me está ocurriendo algo, pero podemos pensar. ¿Alguien tiene una idea? Voy a esperar así 5 segundos en el chat, pueden escribirme. Si no, voy a tirar más ya mi idea. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Vos crees que va a ser? Yo creo que no va a ser realmente. Porque, a ver, vamos a pensar gráficamente nomás luego en qué es lo que es. Yo hago un dibujito acá. Digámosle que este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z, ¿verdad? Un poquito paralelo a estos dos amigos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este conjunto son todos estos vectores que están de este lado, ¿verdad? Entonces todos estos vectores hacia acá, todo lo que está hacia acá.
Y lo que pasa es que muy fácilmente yo creo que puedo agarrar, por ejemplo, un vector que está hacia acá, o incluso sobre el eje X, y le podría multiplicar por -1, ¿verdad? Que es un número real factible, y le mando hacia el otro lado. Entonces, ese fue el ejemplo que se me ocurrió. Si a ustedes se les ocurre otra cosa, podemos también probar. Entonces, yo voy a probar con ese ejemplo que les dije. Yo tengo b, que es igual al vector 1, 0, 0, ¿verdad? Y ese pertenece a w. Sin embargo, -1 por b va a ser igual a -1, 0, 0. Y ese ya no pertenece a w. Entonces, w no es subespacio vectorial. Pero eso más se me ocurrió. Ahora, creo que ese es el más sencillo, porque la suma no sé si puedo verificar y el nulo pertenece. Entonces, si se les ocurre otro, díganme nomás. Ahora vamos a ver el segundo. Para el segundo, tengo esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá, si ustedes no recuerdan, se llama ecuación implícita. Y es una ecuación que básicamente significa, mira, todos los elementos de este conjunto tienen que cumplir esta relación de acá. Eso más significa. Entonces, de esa ecuación yo puedo reordenar un poquito y tener x más y menos z igual a 0. Y de vuelta yo puedo ver eso como si fuera un producto interno, ¿verdad? Acá yo tengo 1, 1, menos 1 por el vector x y z debe ser igual a 0. Y acá ustedes pueden interpretarlo de varias formas. Pueden pensar en x y z como el espacio nulo de esta ecuación homogénea. Pueden pensar en x y z como el conjunto de todos los vectores que son perpendiculares o ortogonales a este vector de acá. Pueden pensarlo de muchas formas. Pero de cualquier forma, si es que no se les ocurre eso, si es que no se les ocurre todo eso del espacio nulo y todo ese tema, ustedes pueden agarrar simplemente dos vectores tales que esto sea cierto, ¿verdad? Entonces yo tengo B y U, digámosle, que pertenecen a U, ¿verdad? Y digamos que tengo también A y B que pertenecen a los reales. Y yo agarro, yo sé dos cosas de esto. Yo sé que 1, 1 menos 1 por el vector B debe ser igual a 0. Y también sé que 1, 1 menos 1 por el vector U debe ser igual a 0. Entonces yo agarro y veo cuánto es igual 1, 1 menos 1 por una combinación lineal de estos dos vectores. Entonces voy a agarrar A por B más B por U. Y como ustedes saben, esto se distribuye, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría A por 1, 1 menos 1 por B más B por 1, 1 menos 1 por U. Y esto va a ser igual a A por 0. Todo esto de acá se vuelve 0. ¿Dónde está el verde? Ahí está el verde. Más B por... Todo esto de acá se vuelve el vector nulo. No, perdón, 0 se vuelve 0, 0. Entonces, finalmente, esto es igual a 0. ¿Y cuál era la condición de mi conjunto? Era que los vectores tienen que ser ortogonales a este de acá. Entonces ocurrió que finalmente esto de acá es igual a 0. Y por tanto, este vector pertenece al conjunto. Ese vector es una combinación lineal cualquiera. Y por lo tanto, nuestro conjunto es cerrado para las combinaciones lineales. Toda esa palabrería es solamente para decir que es un subespacio vectorial. O sea, vamos a poner acá U
es subespacio vectorial. Genial. Ahí terminó el ejercicio, ¿sí? No es difícil, pero les estoy mostrando distintas técnicas, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? Voy a ver el chat. Ok, todo bien entonces. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio me dice, sea B el espacio vectorial de matrices cuadradas de orden n sobre el cuerpo K. Demostrar que W es un espacio vectorial sobre L. Y ahora W en el primer caso, acá se ve una A, no sé si ustedes ven, está muy clarito, ¿verdad? Primero nos dice las matrices que conmutan con una matriz T dada. Ok, entonces vamos a ver el caso A. En el caso A, W es un conjunto de matrices A, pongámosle, tales que A por T es igual a T por A. Y, a ver, eso tiene que ser cierto y también tiene que ser cierto que A pertenece a matrices cuadradas n por n, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle pertenecen a B. Así. Alguien me escribió algo en el grupo de WhatsApp, no sé si hay, o sea, yo estoy en el del año pasado, no sé si están ahí todos, no sé si ya pueden verlo. Creo que la idea es que todos siempre escriban en el foro y todo eso, pero siempre estaba uno en el del año pasado. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos esto de acá. Vamos a tomar, yo creo que este es un espacio, un subespacio vectorial, así que, ¿qué hacemos cuando creemos que algo puede ser un subespacio vectorial? Agarramos una combinación lineal. Entonces digamos que tenemos A y B que pertenecen a W, entonces ocurre que A por T es igual a T por A y B por T es igual a T por B. Entonces tenemos esos dos y también vamos a tener alfa y beta perteneciente al cuerpo, porque acá la verdad que no nos dijo los reales, pero pertenece al cuerpo, básicamente. Entonces, si tenemos eso de ahí, vamos a ver si la combinación lineal conmuta o no con T. Porque ¿cuál es la condición para pertenecer a este conjunto W? Conmutar con la matriz T. La matriz T es una matriz constante cualquiera que yo no conozco, ¿verdad? Pero es una matriz que está bien definida ahí y no cambia, ¿verdad? Es una constante. Es como que yo les diga, por ejemplo, A por 5 es igual a 5 por A, ¿verdad? Yo sé que eso es cierto, ¿verdad? Siempre, para cualquier escalar, pero el 5 está fijo ahí, ¿ok? Eso más tienen que darse cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer primero que nada T por la combinación lineal. Alfa por A más beta por B. Eso debe ser igual a T por alfa por A más T por beta por B. Y después, como sabemos, los escalares conmutan con las matrices, entonces ahí me quedaría que eso nuevamente es igual a A por T por A más beta por T por B. Pero yo sé algo interesante. Yo sé que A por T es igual a T por A y también que B por T es igual a T por B. Entonces eso nuevamente es igual a alfa por A por T más beta por B por T. Y finalmente saco un factor común de T a la derecha y me quedaría alfa por A más beta por T, perdón, por B por T. Entonces acabamos de verificar que efectivamente esta matriz, que es una combinación lineal de las otras matrices, también conmuta con la matriz T.
Entonces, al verificar eso, lo que acabamos de decir es que, bueno, eh, vamos a escribirlo acá. Alfa por A más beta por B, que es una combinación lineal cualquiera, pertenece a W. Entonces, necesariamente, W es subespacio vectorial de B. ¿Alguna duda sobre ese tema? ¿Hay algo que no les...? En sí se está grabando la clase, no se preocupen. Pero ¿hay alguna duda sobre este tema? Ok, creo que si todo se entiende, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente nos dice W son todas las matrices simétricas. Ok, W son matrices de la forma A, tal que A es igual a A transpuesta. Y A pertenece al conjunto de matrices B corta, ¿verdad? Bueno, esto es interesante porque más vale que ustedes se recuerden de álgebra lineal 1 acá y se recuerden de estas propiedades de acá, ¿sí? K por A transpuesta, cuando K es un escalar, es igual a K por A transpuesta, ¿ok? Y también, esta es la que la mayoría de la gente no se suele recordar, pero solamente para la transpuesta funciona que A más B transpuesta es igual a A transpuesta más B transpuesta, ¿ok? Esas dos operaciones vamos a utilizar porque ahora mismo vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho. Vamos a agarrar dos elementos, A y B, que pertenecen a W, y eso quiere decir que A es igual a A transpuesta y que B es igual a B transpuesta. Y también vamos a agarrar dos elementos, alfa y beta, que pertenecen al cuerpo de los escalares, ¿verdad? Uf, ya se me acaba el espacio, vamos a hacer esto en poco espacio. Entonces tenemos alfa por A más beta por B transpuesta. Queremos saber si eso es igual a la matriz que es la combinación lineal esta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces eso nos quedaría alfa por A transpuesta más beta por B transpuesta. Eso va a ser igual a alfa por A transpuesta más beta por B transpuesta. Y como sabemos, A transpuesta es igual a A, B transpuesta es igual a B. Entonces me queda alfa por A más beta por B. Entonces ocurre que esta matriz es igual a esta matriz, por lo tanto esa es una matriz simétrica también, y por tanto me queda que alfa por A más beta por B, que es una combinación lineal cualquiera de elementos de W, sigue perteneciendo a W, y por tanto este es un subespacio vectorial. Es subespacio vectorial de B. Genial. Entonces, si no hay dudas sobre eso, creo que este es un ejercicio bastante lindo para probar estas cosas, ¿verdad? Díganme nomás y vamos a seguir si es que no hay dudas. ¿Qué tal en el chat? ¿Todo bien? Genial. Sí, no hay dudas, ¿verdad? Sí. Por cierto, para los que llegaron medio tarde, estamos pensando en cambiar nuestro horario de las 8:30 a las 8. Si es que nadie tiene un problema con eso, vamos a dejar para las 8, ¿sí? Estamos unos poquitos más que hace rato. Bueno, nos dice el último ejercicio demostrar que el conjunto P de las funciones f de reales a reales que verifican esto de acá
constituye un espacio vectorial sobre los reales. Entonces, ¿saben qué? O sea, lo que pasa con este tipo de ejercicios es que yo ya sé cuándo van a ser y cuándo no van a ser por culpa de que hice mucha práctica, ¿verdad? Entonces no voy a usar los tres axiomas normalmente. Yo normalmente voy a hacer esta combinación lineal de acá y así voy a verificar. Pero vamos a usar los tres axiomas, ¿verdad? Vamos a usar los tres axiomas para darle más práctica a los tres axiomas. Entonces los tres axiomas son que primero que nada el elemento neutro tiene que pertenecer a mi conjunto P. Ah, espera, todavía no. Primero tenemos que decir algo muy importante. Hay un conjunto F, es el conjunto de funciones continuas Bueno, acá faltó decir que eran continuas, ¿verdad? Pero vamos más entonces a ponerle funciones, ¿verdad? Funciones de reales a reales. Este conjunto de acá es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, este nuevo conjunto de acá, P, está contenido en F, ¿verdad? Porque estos no son solo funciones, sino que son funciones que tienen que cumplir cierta restricción. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir, bueno, este es un subconjunto de un espacio vectorial bien establecido. Entonces, si yo quiero verificar que este es un espacio vectorial, yo solamente necesito verificar que es un subespacio vectorial. ¿Recuerdan cómo hacíamos para verificar que algo era un espacio vectorial antes? Eran 8 axiomas larguísimos, ¿verdad? Y ahora en vez de 8 axiomas larguísimos, vamos a hacer solamente 3 axiomas de subespacios vectoriales. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Voy a borrar eso. Vamos a hacer 3 axiomas. El primer axioma que tenemos que verificar es que el elemento neutro debe pertenecer a P. Debe pertenecer a P. Normalmente cuando hablamos de elementos de un conjunto lo ponemos así. Normalmente cuando hablamos de relaciones entre conjuntos lo ponemos así, ¿verdad? Son símbolos distintos. El segundo de los 3 axiomas me dice que K por un vector tiene que pertenecer a P si B pertenece a P y K pertenece en este caso al cuerpo que son los reales. El tercer axioma me dice que B más U debe pertenecer a P si B, U son elementos de P. ¿Ok? Bueno, entonces vamos por el primer axioma. Ustedes saben, una pregunta seria, así, pregunta seria, seria. Ustedes saben, así mirando, cuál va a ser el elemento neutro de las funciones. Vos tenés funciones de reales a reales. ¿Cuál va a ser el elemento neutro de las funciones? ¿Cuál va a ser el elemento que, dado cualquier función, esto va a ser igual a f de x nomás otra vez? ¿Tienen una idea? Ok.
como nadie responde, voy a asumir que no saben cuál es el elemento neutro, cosa que es normal, ¿verdad? No se vayan a preocupar. El elemento neutro para un conjunto de funciones con cierto dominio, esto vamos a cambiar por dominio, ¿verdad? Tipo vamos a poner D, pero no se vayan a preocupar, los reales en este caso. El elemento neutro de las funciones es, es una función tal que cualquier x que yo le pase en el dominio me da 0. ¿Ok? El dominio en este caso son los reales, así que voy a poner los reales. Ese es el elemento neutro. ¿Y por qué es así? Y porque tiene que pasar que justamente esto de acá sea cierto. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero para las funciones ocurre lo siguiente. Si yo tengo la suma de dos funciones, eso debe ser igual a la x evaluada en cada una de esas funciones. Eso más es la suma de dos funciones. Y el producto de una función por un escalar evaluado en x no es nada más y nada menos que el escalar por la función evaluada en x. ¿Ok? Esas dos cosas tienen que saberlo como propiedades así fundamentales. Y una vez que saben eso, todo se vuelve más sencillo. Porque ahora vamos a ver si el elemento neutro pertenece o no a este conjunto. Para saber si el elemento neutro pertenece, yo tengo que aplicarle esta ecuación de acá y ver qué me sale. Entonces vamos a hacer la segunda derivada respecto a x de mi función nula. ¿Verdad? Más la integral desde 0 a x de mi función nula evaluada en t, diferencial t, y vamos a ver qué nos sale, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar. Esta función nula, sea cual sea la cosa que yo le pase, ya es luego 0. Y si yo diferencio 0, me va a salir 0 de vuelta. Entonces, esto de acá no es nada más y nada menos que 0 más otra vez. ¿Ok? Y luego, eso estoy sumando con la integral desde 0 hasta x de 0 multiplicado por diferencial t. Entonces, nuevamente, eso va a ser igual a 0 más 0, que finalmente es igual a 0. Entonces, pasó que esta función nula, evaluada en esta expresión de acá, es igual a 0, y por tanto el vector nulo pertenece a mi conjunto. Entonces, el vector nulo pertenece a P y se cumple el primer axioma. ¿Ok? Vamos a anotarlo acá. Se cumple el primer axioma. Genial. Vamos a ver, el segundo axioma es un escalar por P. Un escalar por B. Entonces vamos a tomar una función f. F pertenece a P. K pertenece a los reales. Vamos a ver si K por F pertenece a P. Bueno, tenemos que evaluar en esta expresión de acá. Entonces vamos a hacer el diferencial dos veces respecto a X de K por F de X más la integral desde 0 hasta X de K por F, en este caso de T, diferencial T, ¿verdad? Y acá me faltó poner K por F, así entre paréntesis. Así. Bueno, yo sé que eso, por ejemplo, esto de acá, yo puedo sacar del paréntesis. Entonces me quedaría ahí K por F de X. Y yo puedo sacar también esto del paréntesis para que me quede K por F de T. Y lo que pasa es que cuando yo tengo el diferencial respecto a X, por ejemplo, de una constante multiplicada por una función de X, eso es igual a A por el diferencial de la función de X
diferencial x, ¿verdad? Esa constante sale afuera, ustedes saben eso de cálculo. Entonces, yo puedo sacar eso afuera y me quedaría k por d cuadrado de f respecto a x dos veces, ¿verdad? Más de la integral lo mismo, yo puedo sacar la constante. Me quedaría esto de acá. Pero acá hay un detalle muy importante. A ver, vamos a hacer una última factorización. F por, o sea, K por esto de acá más la integral de esto. El detalle muy importante es que F pertenece a P. Y si F pertenece a P, tiene que ocurrir que, vamos a ponerlo más así ya. F dos rayitas más la integral de 0 a x de f de t, diferencial t, debe ser igual a 0, ¿verdad? Porque esa es la definición para los elementos de este conjunto. Los elementos de este conjunto cumplen esto de acá. Entonces, si eso es cierto, todo esto de acá debe ser 0. Y finalmente me queda de esa forma. Entonces ocurre que K por F claramente sí pertenece a P. Entonces K por F pertenece a P. Genial, se cumple el segundo axioma. Súper. Vamos a ver el último es la suma. Es exactamente lo mismo. Con eso ya vamos a estar terminando. Entonces digamos que tenemos F y G que pertenecen a P. Entonces eso implica que F segunda más la integral de 0 a x de F diferencial t debe ser igual a 0. Y también G segunda más la integral de esto, G diferencial t es igual a 0. Ok. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es agarrar la suma y meterla en la expresión. Entonces vamos a hacer la segunda derivada de f más g evaluado en x, ¿verdad? Entonces tiene que ser f de x más g de x. Ahí está. Más la integral desde 0 hasta x de g de, perdón, f más g de t diferencial t. Entonces, como les dije hace rato, f más g evaluado en t no es nada más y nada menos que f evaluado en t más g evaluado en t. ¿Ok? Así. Y bueno, entonces eso yo puedo hacer que sea igual a lo siguiente. Yo puedo distribuir respecto a la suma la derivada, porque esa es una propiedad de la derivada. Entonces yo voy a tener f segunda de x más g segunda de x, ¿verdad? Derivada dos veces, mejor dicho. Y la integral también se distribuye respecto a la suma. O sea, acá me quedaría más 0x f de t diferencial t más la integral de 0 hasta x de g de t diferencial t. ¿Ok? Y si yo reordeno esto un poquito, yo sé que f segunda de x más la integral de esto, ¿verdad? Sí, mucho, escribir muchísimo esto, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Por eso les digo que normalmente suele ser más sencillo agarrar una combinación lineal y hacer de una todo este proceso. Porque todo este proceso es hacer por separado más ese tema de la combinación lineal. ¿Y qué es lo que pasa? Esto de acá es igual a 0 y esto de acá es igual a 0. Entonces finalmente esto es igual a 0. Y me queda que esto de acá, siendo igual a 0, implica que la suma pertenece. Entonces, f más g claramente pertenece a p
y por tanto se cumplen los tres axiomas. Qué garra, pero bueno, ya está. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo se está entendiendo? ¿O hubo una parte en donde se perdieron? Yo creo que fue un poquito largo. Si se perdieron, díganme más. Súper, me alegro. Entonces les voy a hacer una última pregunta y por favor respóndanme en esta, sí, porque es importante. ¿Quieren hacer un ejercicio más o creen que ya es suficiente? Porque este último ejercicio es sobre funciones y yo más ya lo preparé para que si es que estaban con las ganas podamos hacer juntos, ¿verdad? Pero si no y ya les parece que fue suficiente por hoy, dejamos la clase hasta ahí. ¿Qué dicen? Dale. Entonces, si uno al menos quiere ver, vamos a ver todos juntos si quieren y si no, pueden irse a descansar nomás ya, ya vimos todo lo que teníamos que ver. Entonces, sea B el espacio vectorial real de funciones continuas de reales a reales, ¿cuál de los siguientes subconjuntos de B son subespacios vectoriales? Al final explique si la intersección de los casos positivos también es un espacio vectorial, o sea, un subespacio vectorial. Entonces, el primer caso es un subconjunto W1. Esto es muy parecido al último ejercicio, pero ahora tenemos subconjuntos distintos, ¿verdad? Y nos dice, tenemos funciones que pertenecen a B, pero estas funciones evaluadas en un medio son números racionales. Entonces, este no va a ser un subespacio vectorial. No va a ser. ¿Por qué no va a ser? Vamos a pensar. Yo sé que uno de los axiomas para que esto sea un subespacio vectorial, o sea, yo quiero comprobar que no es, a mí me parece que no es, y lo primero que se me ocurre es lo siguiente. K por B, digo K por F, perdón, debe pertenecer a W1. Entonces vamos a hacernos esa pregunta. ¿Pertenece o no pertenece siempre? La respuesta es que para escalares reales, por lo menos, no va a ser así. Vamos a ver un ejemplo. A ver, digámosle que K sea, por ejemplo, que quieren que sea pi, raíz de 2, raíz de 2 es el. Vamos a usar raíz de 2. Y digámosle que yo tengo una función tal que evaluada en un medio era igual a un número racional. Pongámosle que sea 5, 3, un tercio, un medio, vamos a poner. Era un medio otra vez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con K por F? K por F de X. K por F de X va a ser igual a K multiplicado por F de X, que en este caso va a ser igual a raíz de 2 por F de un medio, por ejemplo, y, bueno, raíz de 2 por F de X nomás, digámosle. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hacemos raíz de 2F evaluado en un medio. Y ahí ocurre que tenemos este problema. Eso va a ser raíz de 2 por F de un medio. Y eso va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Que no pertenece a los números racionales. Y ustedes me pueden decir, espera, profe, vos hiciste trampa. Y es cierto, tienen razón, yo hice trampa. Yo definí el número racional. Y me van a preguntar entonces, ¿cómo sabes que para otros números racionales eso ocurre? Tienen toda la razón. La razón por la cual yo definí el número racional es porque normalmente es más sencillo ver de esa forma. Pero la realidad es que normalmente ustedes no tienen que hacer eso.
ustedes tendrían que ponerle acá, por ejemplo, A, y ponerle que A pertenece a los racionales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, acá sí tendríamos raíz de 2 por A. Y lo que va a pasar ahí es que esto igual no pertenece a los racionales, porque no existe ningún número racional que multiplicado por raíz de 2 continúe siendo un número racional. ¿Está bien? Y eso sí ya es algo que tienen que saber, tipo, nunca voy a, nunca voy a tener un número racional que multiplicado por un irracional se vuelva racional. Es imposible. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre por qué ese no es un subespacio vectorial? ¿Qué tal? ¿No? Ok, súper. Vamos a seguir entonces. Espero en serio estén entendiendo. Pregúntenme nomás si hay problemas. A ver, el siguiente, yo no sé si va a ser o no va a ser. Vamos más a hacer un caso general, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar una combinación lineal. Vamos a decir que F y G pertenecen a W2. Entonces tiene que pasar que F de un medio debe ser igual a F de 1 y acá esto tiene que ser entonces. Ahí está. Y G de un medio también tiene que ser igual a G de 1. ¿Ok? Y también queremos dos escalares. Entonces vamos a tomar A y B o alfa y beta. Alfa y beta siempre yo uso, pero la verdad que no importa. Entonces dos escalares reales. Yo lo que quiero ver es si es que una combinación lineal de F y G también sigue cumpliendo con esta propiedad de acá. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser tomar alfa por F más beta por G. Le voy a evaluar a eso en un medio y voy a ver si puedo convertir eso en alfa por F más beta por G de 1. ¿Ok? Ese es mi objetivo final. Pero vamos a ver si puedo hacer o no. Entonces esto yo sé que debe ser igual a alfa por F de un medio más beta por G de un medio. Esos son propiedades de las funciones nomás y todo ese tema. Después eso debe ser igual a alfa por F de 1 más beta por G de 1. Y finalmente ahí me quedaría que yo puedo volver hacia las propiedades anteriores y me quedaría que alfa por F más beta por G evaluado en 1 es igual a esto de acá, ¿verdad? Esto de acá y esto de acá son la misma cosa. Solo que para el paso entre medio tuve que pasar a esta forma, ahí convertir a estos y ahí me quedó eso. Y finalmente esto es igual a esto. ¿Ok? Entonces vamos a anotarle acá. Vamos a hacer en verde porque todo este estamos haciendo en verde. Vamos a ponerle como alfa por beta más beta, perdón, alfa por F más beta por G pertenece a W2, coma, W2 es subespacio vectorial de B. ¿Ok? Sencillo. La combinación lineal no sale, entonces, y no puede salir, entonces eso es cierto. El siguiente sería este. Ahí tengo anotado, por suerte. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo.
Vamos a hacer lo mismo porque creo que también va a ser un espacio vectorial, entonces vamos. F, G pertenecen a W3. Entonces tiene que pasar que F de un medio es igual a 0 y que G de un medio es igual a 0. Entonces, si esos dos son ciertos, y también yo tengo alfa y beta perteneciente a los reales, yo puedo agarrar la combinación lineal y hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a hacer alfa por F más beta por G evaluado en un medio. Va a hacer la misma cosa que hace rato. Esto evaluado en un medio más beta por G evaluado en un medio. Este es igual a 0. Este también es igual a 0. Y me va a quedar que esto va a ser alfa por 0 más beta por 0, que es igual a 0. Y finalmente, como esto de acá es igual a 0, ocurre que también la combinación lineal pertenece a W3. Entonces, alfa por F más beta por G pertenece a W3. Y esto se cumple. Genial. Último. Este es interesante. Es muy interesante porque, a ver, nos dice lo siguiente. W4, a ver, nos dice que la derivada de f evaluada en un medio debe ser igual a 1. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es la derivada de la función nula? ¿Verdad? Y bueno, la función nula yo sé que es 0 siempre, ¿verdad? Para todo valor de x. Entonces la derivada de la función nula no es nada más que la función nula de vuelta, ¿verdad? Y luego esa función ya no va a cambiar más, va a ser 0 siempre. Entonces, si la derivada de la función nula es la función nula, yo voy a tener que la derivada de la función nula evaluada en un medio va a ser lo mismo que la función nula evaluada en un medio. Y eso va a ser igual a 0, ¿verdad? 0 el escalar. Y lo que pasa con eso es que como la función nula no pertenece a W4, entonces W4 no puede ser un espacio vectorial. La verdad que nosotros acá diríamos no es subespacio vectorial de B, ¿verdad? Pero eso simplemente igual significa que no es un espacio vectorial, ¿no? Porque bien es un subconjunto, pero no es un subespacio. Ok. Último para este ejercicio, a mí me gusta mostrarles este dibujito de acá. Creo que esto es el ejercicio 2 o 3, por ahí. A ver. Sí, este de acá es. Tipo en este ejercicio, recuerdan que f de un medio era igual a f de 1. Bueno, acá tenemos esas funciones, ¿verdad? Tenemos unas funciones distintas y como podemos ver, la función nula cumple que f de un medio, o sea que 0 de un medio es igual a 0 de 1. También una función cualquiera, por acá la de azul, la de amarillo, y acá tenemos la suma de los dos. ¿Está bien? Entonces, gráficamente se ve bonito, ¿verdad? Se ve bien también. Bueno.
Y por último, este ejercicio nos decía de las opciones que salieron, que son espacios vectoriales, subespacios vectoriales, verificar qué es la intersección, ¿verdad? Y las opciones que salieron son estas de acá. Entonces, ¿qué es la intersección? La intersección de estos dos amigos de acá. Y esto va a pasar siempre, ¿eh? La intersección siempre va a ser un conjunto en el cual nosotros vamos a tener que se tienen que cumplir todas las condiciones de ambos conjuntos. Entonces, si hay ciertas restricciones, siempre la intersección no va a ser nada más y nada menos que hacer que se cumplan todas las restricciones. ¿Está bien? Eso nomás es la intersección. Entonces, esta es la intersección y esto va a ser un espacio vectorial. Eso ya les dejo a ustedes para que verifiquen, pero va a ser bastante sencillo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda? ¿Todo bien hasta acá? ¿Qué era, profe, el elemento neutro de las funciones? Súper. El elemento neutro de las funciones sería como esta raya verde que ves acá. El elemento neutro de las funciones es igual a 0 para todo x perteneciente al dominio. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Súper. Y bueno, eso termina con nuestra clase. Yo voy a parar ahora la grabación y voy a dejarles hacer las preguntas que quieran, ¿sí? Voy a detener la grabación.